Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ya que estamos hablando de un tiempo donde damos gracias a Dios, pues he preparado una serie, ¿verdad?, para estas 2 semanas que faltan, de acerca del agradecimiento. Amén. Yo creo que la gente más agradecida de este planeta Tierra deberíamos de ser los cristianos. ¿Usted no lo cree? Deberíamos de ser la gente más agradecida. Deberíamos de andar una cara alegre siempre, como dice Proverbios, ¿verdad? 15:13 o 13:15, que dice que el corazón del justo, el corazón alegre, dice, hermosea el rostro, pero el espíritu abatido, dice, seca los huesos. Así que la gente más agradecida de este planeta Tierra deberíamos de ser los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Así que esta noche vamos a hablar de el poder del agradecimiento. Amén. Diga conmigo: el poder del agradecimiento. Hay poder en el agradecimiento, hermanos. Cuando una persona vive agradecida, ¿verdad?, hay un poder sobrenatural en esa persona que vive agradecida. Sobre todo tendrá buena salud, sobre todo tendrá una buena actitud, sobre todo, ¿verdad?, va a poder contagiar a los otros. Dicen que las enfermedades vienen, ¿verdad?, de tanta preocupación, tanta queja y tanta cosa que nos oprime. Estaba leyendo en Facebook ahí que un pastor se quitó la vida porque, ¿verdad?, él pensaba que en la iglesia nadie lo quería, ¿verdad?, que la gente era mal agradecida y se quitó la vida. Pero qué lindo es cuando nosotros conocemos el poder del agradecimiento. Estamos aquí porque Dios, ¿verdad?, ha manifestado su poder sobre nosotros. Amén. Y vamos a leerlo ahí, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo, ¿verdad?, habla a la iglesia de Tesalónica. Y leámoslo ahí, dice: dad gracias. ¿En cuánto? En todo. Si anda un marcador verde, amarillo, rojo, blanco, lo que sea, subraya la palabra en todo, ¿verdad? Dad gracias, dice, en todo. ¿Y qué es todo, hermano? Lo bueno, lo malo, lo pobre, lo rico, las enfermedades, la salud, las bendiciones, los problemas. Todo es todo, ¿verdad? Dad gracias, dice, en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? ¿Que estés enfermo? ¿Que estés pobre? ¿Que estés triste? ¿Que estés estresado? No. La voluntad de Dios, diga conmigo, la voluntad de Dios es que yo dé gracias en todo. Porque ahí Dios va a manifestar su poder de agradecimiento, ¿verdad? Porque las palabras tienen poder. Por eso allá en Joel capítulo 3 versículo 8 dice el profeta: diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, dice, rico soy. ¿Por qué? Porque está dando una orden el Señor. No es que ahora cobré cheque y me llegó un taxi, me llegó un cheque del gobierno y por eso estoy agradecido. No. Aquí dice el apóstol: dad gracias en todo, porque esta, dice, es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Dar gracias, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. No está hablando de que lo malo es la voluntad de Dios. No está hablando de que tu problema que tienes es la voluntad de Dios. No está hablando de que la enfermedad que tienes es la voluntad de Dios. No está hablando de la pobreza económica que es la voluntad de Dios. Lo que está exaltando aquí el apóstol Pablo es dar gracias. Entonces, dar gracias es la voluntad de Dios. Amén. Es la voluntad de Dios, dice, ¿para quién? Para con vosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús tenemos que dar gracias, porque ahí es donde se manifiesta el poder del agradecimiento, en Cristo Jesús.
lo que Él hizo por nosotros, ahí se manifiesta. Por eso vamos a orarle al Señor, ¿verdad? Para que podamos ser bendecidos a través de esta palabra. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche. Oramos por los que nos ven en las redes sociales, Señor. Sabemos que hay hermanos, hay hermanas, hay amigos que nos ven de diferentes partes del mundo. Desde aquí, oh Dios, desde Los Ángeles, California, Padre, bendecimos, Señor, a aquellos que escuchan tu palabra. Como dice la Biblia, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que en esta preciosa noche, Señor, oramos para que seamos bendecidos a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, damos gracias al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que hablamos de el poder del agradecimiento. ¿Sabe por qué se queja la mayoría de la gente? Son más la mayoría de la gente que se quejan que los que viven agradecidos. Y descubrí por qué la gente se queja. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las personas buscan el milagro, no al que hace los milagros, ¿verdad? Hay gente que lo que quiere es un milagro, no quiere a Dios. Aquí no dan nada en esta iglesia, me voy. Porque ellos andan buscando un milagro, no andan buscando al Dios de los milagros. No, hermano, no nos conformemos con el milagro, sino con el dueño de los milagros, con el que hace los milagros. ¿Por qué? Porque para Dios es fácil bendecirte. ¿Sí o no? Para Dios es fácil bendecirte, porque Él es el dueño de todo. Él es el que provee todas tus necesidades, sana todas tus dolencias, te rejuvenece como el águila. Entonces no tenemos problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo creo en milagros, es porque yo sé que Dios es el que hace los milagros. Así que no tenemos problema con eso, ¿verdad? Entonces la mayoría se quejan porque buscan el milagro y no al Dios de los milagros. ¿Se acuerda de aquellos 10 leprosos que el Señor Jesús sanó? ¿Verdad? Llegaron donde Jesús y le dijeron, queremos un milagro. Los 10 estaban leprosos. Y mire que Jesús les dijo, vayan a presentarse al sacerdote. Y dice la Biblia que cuando iban en el camino fueron sanados. Pero ¿cuántos regresaron a dar gracias? 1. Dice la Biblia, para más regarla, y era samaritano. O sea, era un gentil. No puede ser, hermanos, que una persona de afuera, de allá afuera, pueda estar más agradecido que uno de acá adentro. Dice que era samaritano. Ahora mire qué tremendo el poder del agradecimiento. Que los 9 aquellos solo recibieron un milagro físico. Este recibió el milagro físico y el milagro de la vida eterna. Porque el Señor cuando vino le dijo, tu fe te ha salvado y te ha sanado, vete en paz. Mire lo que hace el poder del agradecimiento. Aquellos 9 no fueron salvos. Dios les sanó el cuerpo, pero no regresaron. Pero el que regresó se ganó la bendición. Porque Dios no solo le sanó el cuerpo, le sanó el alma que estaba perdida y iba rumbo al infierno. Diga conmigo el poder del agradecimiento. Entonces usted no sabe, hermanos, pero hay un poder involucrado en dar gracias. En dar gracias. ¿Qué cuesta? Es difícil dar gracias cuando todo va mal. Pero hay un poder cuando ejercitamos ese músculo de agradecimiento. Tengo razones para quejarme, tengo razones para estar amargado, tengo razones para estar triste, tengo razones para sentirme solo, pero doy gracias a Dios. Y ahí es donde Dios manifiesta su poder. Amén. ¿Verdad? Y este hombre que está hablando fue un hombre que pasó por todo tipo de crisis. Porque la mayoría de las cartas las escribió en la cárcel. Pero usted no ve al apóstol Pablo quejándose porque le dieron 39 latigazos. Usted no ve al apóstol Pablo porque el Espíritu Santo le dijo, mira, no vayas a tal ciudad porque te va a ir mal. Usted no ve al apóstol Pablo quejándose porque sabía que él iba a morir por causa de servir a Cristo. Al contrario, este hombre decía,
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y fue un hombre, hermano, que yo creo que uno de los fundamentos que lo mantuvo firme, ¿verdad? De todas las críticas, de todos los problemas, de todas las situaciones que haya pasado, es que aprendió a dar gracias a Dios. Aprendió, en otras palabras, a tener dependencia de Dios. No aprendió a buscar a los milagros, sino al Dios de los milagros. Imagínense. Entonces, el dar gracias más que en pedir, hay un poder involucrado. Porque el que da gracias a Dios está asumiendo que su vida no está en las manos del diablo, sino en las manos de Dios. ¿Verdad? Cuando usted sabe que su vida está en las manos de Dios, no en las manos del diablo, usted va a aprender a darle gracias a Dios. Por eso ese Salmo 91, que es salmo más poderoso ese, dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hay una confianza, hay una dependencia. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la saeta que vuela de día y de noche, de todo temor nocturno. A sus ángeles mandará para que te guarden. Entonces está hablando de una persona que está agradecida con Dios, porque está protegida por el Señor. Entonces, ¿cuántos creemos que nuestra vida está en las manos de Dios, no en las manos del diablo? Aunque el diablo se te levante, dice la Biblia, como río, pero el Espíritu Santo también levantará bandera de victoria. Entonces, no importa qué mal la estés pasando, hermano. No importa qué mal veas tu situación. Mi vida no está en las manos del diablo. Diga conmigo, mi vida no está en las manos del diablo. Está en las manos de Dios. No importa tus problemas, tus crisis, tus luchas, no importa. Tu vida está en las manos de Dios. Por eso Jeremías, en una situación tan difícil, él decía, mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante, decía. Por tanto, los que me persiguen no prosperarán, serán confundidos en perpetua confusión, que jamás será olvidada. Hay un pastor que les decía a los mareros allá en El Salvador, no se metan con los pastores, nosotros somos salados, ¿verdad? No se metan con los pastores, les va a ir mal, en otras palabras. Porque nosotros estamos en las manos de Dios. Esto es, Jesús dijo, ay de aquel que se atreva a tocar a uno de mis pequeñitos. Mejor, dijo, es que se ponga una piedra de molino de burro en el pescuezo y se hunda a la profunda de la mar. Era con los burros molían una gran piedra enorme. Porque el Señor sabía, ¿verdad? Ay de aquel, dijo. Por eso cuidado, nosotros no podemos hablar en mal de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, porque por eso David fue inteligente. El diablo le mandó a Saúl a la cueva para que lo matara. Y los soldados tal vez no eran muy espirituales porque le dijeron, mire, mi Señor Dios le ha mandado al enemigo para que le corte la vida. Y David dijo, no fue Jehová que lo mandó, fue el diablo, ¿verdad? Pero ¿qué dijo David? Líbreme Jehová de tocar al ungido de Jehová. Porque David sabía que la vida del rey Saúl estaba en las manos de Dios. ¿Quién mató a Saúl, dice la Biblia? Jehová lo mató. No fue David, ¿verdad? Fue el Señor mismo que se encargó. Imagínense, por una mala acción, por un mal agradecimiento. Entonces no importa qué tan mal se vean tus finanzas, no están controladas por el diablo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Tenemos valor de decir, mis finanzas no están controladas por el diablo. Y si no están controladas por el diablo, entonces ahí Dios va a manifestar el poder del agradecimiento. Como dijo Mardoqueo, de algún lugar vendrá la bendición. Y como dice David dice en el Salmo 121, mi socorro, dice, ¿viene de dónde? No dice que viene del gobierno, dice que viene de Jehová. Yo no sé Dios cómo le hace, hermanos, para trabajar nuestros milagros que nosotros le pedimos, pero Dios lo hace, ¿verdad? Dios se encarga. ¿No se ha fijado usted que el carro se le arruina y Dios le provee para arreglarlo? ¿No se ha fijado usted que a veces salen gastos extras en el mes y Dios le provee para esos gastos? No tenía dinero usted, pero Dios proveyó, ¿verdad? Porque cuando nosotros aprendemos a dar gracias a Dios en todo, hermano, estás diciéndole a Dios, Señor, tú eres el Dios de mi vida. Tú eres el Dios de mi salud, tú eres el Dios de mi finanzas.
tú eres el Dios de mis crisis, tú eres el Dios de mi matrimonio, tú eres el Dios de mis problemas. Pero aprendemos a dar gracias a Dios. Por eso dice Proverbios 13:15 o 15:13. Dice que el corazón agradecido, dice una versión, ¿verdad? Hermosea el rostro de Dios. Por eso es que Jesús, cuando fue a la cruz, dice la Biblia, fue con sumo gozo. Imagínese, hermano, qué nivel de agradecimiento ese. Que Jesús, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, 3, por ahí dice que con sumo gozo fue a la cruz. Porque Jesús no miraba la cruz, miraba el trono. Nosotros miramos el problema, no la bendición. Con estos ojos que tenemos, ¿verdad? Que ni alcanzamos a ver, miramos la pobreza, no la riqueza. Pero tenemos que aprender, por eso el salmista dice, abre mis ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Pero está hablando de los ojos espirituales, ¿verdad? Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Entonces no importa que el mal se vea, tu circunstancia no es más grande que tu Dios. Mi problema no es más grande que mi Dios. Mis crisis no son más grandes que mi Dios. Por eso yo uso una frase, no le digas a tu problema qué grande es. No le digas a Dios qué grande es tu problema. Dile a tu problema qué grande es tu Dios. Y vamos a aprender a vivir agradecidos. Entonces, hermanos, ¿por qué hay tanta gente que se queja? Y aún adentro de las iglesias a veces. Diga conmigo, aquí no hay, diga. Pero hay otras iglesias, hermanos, que no, hombre. ¿Para qué le preguntas a esa persona cómo está? ¿Y cómo está, hermana? Ni me pregunte, dicen algunos o algo otro, ¿verdad? Porque tal vez están pasando por una situación difícil. Pero hasta los dichos son buenos. Al mal tiempo, ¿qué dicen? Buena cara. Ese corito lo deberíamos de cantar todos los días. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo le vamos a decir? Ahí la llevamos. No, bendecido porque Cristo me salvó. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pues denle un aplauso para emocionarnos, hermanos, porque, wow. Ya si no nos emocionamos por eso estamos, ¿verdad? Dar gracias a Dios en medio de un problema enorme. Verdaderamente, hermanos, es alguien que está agradecido con Dios. ¿Verdad? Porque hay problemas enormes. ¿Quién dice que los cristianos no sufrimos? A veces son los que pasamos por circunstancias más difíciles a veces. Pero si no aprendemos el poder del agradecimiento, podemos abrirle una puerta al enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando yo vivo agradecido, yo digo, un milagro viene en camino para mí. Amén. Porque cuando hay una crisis en tu vida, estás en el VIP de Dios para que Dios te bendiga, ¿verdad? Entonces, cuando hay una crisis en mi vida, estoy en el VIP de Dios. Entonces, si yo me quejo, se detiene el milagro. Si yo agradezco, estoy diciendo, un milagro de Dios viene en camino para mi vida porque hay una crisis en mi casa. Y cuando hay una crisis en tu casa, entonces Dios viene, dice la Biblia, como un pronto auxilio. ¿No se ha fijado usted los padres cuando un hijo tiene una crisis, una hija tiene una crisis? Tal vez no se lo merece la hija o el hijo. Tal vez, ¿verdad? Lo vamos a dejar sufrir una semana. Pero después de una semana le dice, tenés, hombre, salí de la crisis que tenés. Si nosotros, dice el Señor, hermano, somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, dice, dará buenas cosas a aquellos que se las piden? Y eso solo el poder del agradecimiento lo puede desatar. Entonces, hermano, el agradecimiento desata el favor de Dios para mi vida. Lo desata. Una persona agradecida hace que el favor de Dios venga a su vida. ¿Alguien espera un milagro aquí o no? Si usted espera un milagro, ¿qué está haciendo? Está dando gracias a Dios y está diciendo, un milagro viene para mi vida. Mire qué hermoso poder darle gracias a Dios. Por eso el versículo dice, dar gracias en todo. Diga conmigo, en todo. ¿Usted da gracias en todo, hermano? Hay gente que no da gracias en todo. Por eso se quejan. Pero aquí todo es todo.
Hay que dar gracias a Dios por la suegra. Hay que dar gracias a Dios porque no tienes trabajo. Dios te va a dar un trabajo. Hay que dar gracias a Dios por ese negocio que quieres poner porque Dios te lo va a dar. Hay que dar gracias a Dios por ese trabajo que no lo tienes ahorita, pero lo estás esperando porque viene un milagro en camino. Hay que dar gracias a Dios por esos documentos porque no los tienes, pero sabes que los vas a tener. Hay que dar gracias a Dios por ese viaje que tal vez estás planeando, no lo has hecho, pero ya da gracias a Dios porque sabes que Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo. Dios te va a dar una idea creativa para que ese dinero tú lo hagas y puedas tener ese viaje. Si no, pues ¿dónde queda Filipenses 4:19 donde Dios dice, mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria? En Cristo Jesús, dice. Me gusta cómo un rabino explicó ese pasaje una vez. Dice que Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo. Lo que está diciendo es que Dios te va a dar una idea creativa, ¿verdad? Para poder hacer ese dinero y poder suplir esa necesidad. ¡Qué hermoso! Entonces no dice solamente dar gracias en las buenas. No dice el texto dar gracias nada más cuando todo te vaya bien. No, dice en todo. Diga conmigo en todo. En todo incluye derrotas, fracasos, circunstancias difíciles, ¿verdad? Incluye todo. Entonces tú decides si te vas a quejar o te vas a quedar con lo dicho por Dios para obtener la victoria. Donde dice dar gracias a Dios en todo. Y qué difícil, hermanos, es dar gracias a Dios en todo. ¿Quién le va a dar gracias a Dios por estar en un hospital? Dígame usted. ¿Quién le va a dar gracias a Dios porque le deje virus tan feo? ¿Quién le va a dar gracias a Dios cuando uno se siente solo, desanimado? ¿Quién le va a dar gracias? Cuesta llegar a ese nivel. Entonces yo le voy a dar un consejo. Apéguese a lo que está escrito, ¿verdad? Para que usted y yo miremos un gran milagro. Pastor, yo creo que necesito ver un psicólogo, me siento deprimido. Porque la Cleofa ya no me quiere. No, dele gracias a Dios. A ver de qué gran problema Dios no te libró. Porque Pancho Riata ya no me quiere, dale gracias a Dios. Imagínese, hermano, dice dar gracias a Dios en todo. En medio de circunstancias difíciles, hay un poder sobrenatural cuando damos gracias. Por eso dice David, mire, es que David es un gallo de pelea para mí. Imagínese, David está en el desierto, lo andan buscando para matarlo. Póngase a pensar usted, es bueno imaginarse, ¿verdad? En la situación en la que estaba el escritor cuando escribió esa lectura. David no está en la Casa Blanca cuando escribe el Salmo 23. El rey Saúl lo anda persiguiendo con 3,000 soldados, día y noche. David dice, se escondía en el desierto. Y David está escribiendo el Salmo 23. Y cuando David está escribiendo esa parte, me gusta a mí, dice, preparas una mesa delante de mis angustiadores. En otras palabras, Dios le está proveyendo un banquete a David, ¿verdad? Para que David lo disfrute en medio de aquella circunstancia. Y David agarró la onda, diga conmigo, David agarró la onda. Es que, hermano, cuando uno está en crisis hay que agarrar la onda, ¿verdad? Y David dice, Señor, preparas mesa delante de mis angustiadores. O sea que los demonios están viendo a David. Y los demonios dicen, pero ¿por qué este está tan alegre? Si lo andan buscando para matarlo, no tiene ni dónde caer muerto. Debería estar desanimado, estresado y deprimido. Y le dice al Señor, preparas una mesa delante de mis angustiadores para que queden avergonzados. Porque David conocía al Dios de los milagros. David no buscaba los milagros, buscaba al Dios de los milagros. Por eso cuando dice la Biblia que David descendía a la fortaleza, ¿sabe a dónde era? En el desierto, donde David se empapaba de Dios. Y por eso los 72 salmos que escribió David son salmos, hermanos, que nos animan tanto a nosotros. Porque ese hombre escribió esos salmos en el desierto, en lo que estaba pasando, lo peor de su vida, ¿verdad? Pero usted no lo ve quejándose. Al contrario, David dice en el Salmo 31, 14, parece que es 31, 15.
El Salmo 31:15. Vamos a ver si ese es. Qué salmo más hermoso ese, más poderoso, ¿verdad? Mire lo que dice David. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. David sabía que su vida estaba en las manos de Dios, no en las manos del diablo. Y por eso David dice, en tus manos están mis tiempos. O sea, me voy a morir cuando tú digas, no cuando el diablo diga. No cuando la enfermedad diga. No cuando la circunstancia diga. Cuando Dios diga, me voy a morir. Por eso, hermanos, cuando servimos a Dios no nos morimos antes de tiempo. Nos morimos cuando Dios tiene destinado ese día para nosotros. Amén. Entonces dice el pasaje, dad gracias a Dios en todo. En medio de circunstancias hay un poder de dar gracias. Ahora, no solo es dar gracias, dice en todo. La segunda parte que vamos a ver aquí es en todo. Porque cualquiera da gracias, pero no todos dan en todo. Y la segunda parte de esta enseñanza del poder del agradecimiento es en todo. Y aquí es donde muchos patinamos. Aquí es donde muchos bajamos la guardia. Aquí es donde muchos nos quejamos. Aquí es donde muchos nos confundimos. Y uno dice, pero ¿cómo voy a dar gracias? Yo me acuerdo una vez que andaba una crisis yo en mi trabajo. No era pastor, apenas empezaba a ir a la iglesia. Y me dijo uno de los compañeros, pero ¿por qué andas tan alegre con esa crisis que tenés? Porque en la iglesia mi pastor me ha enseñado lo que yo tengo que andar alegre en tiempo de crisis. No, hombre, me dijo, pero no te entiendo. Pues sí, ni yo me entiendo, pero tengo que andar contento. Imagínense, hermanos. Qué increíble. Dice dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias a Dios en todo. Porque ahí es donde Dios se glorifica. En tus crisis, en tus problemas, en tus situaciones difíciles, ahí es donde Dios se glorifica. ¿Verdad? No tienes dinero, pero da gracias a Dios porque sabes que Dios te va a proveer un trabajo. Tienes un problema en el matrimonio, pero no estás amargado, no le has dado lugar al diablo porque sabes, ¿verdad?, que Dios va a hacer un milagro. Con la gente no va a quedar bien uno. Si todos los hijos del pastor tocan el grupo, dice la gente, miren, el pastor se ha apoderado de toda la iglesia. Todos los hijos del pastor se han apoderado de la música. Y si ni un hijo del pastor canta, la gente dice, miren, ni un hijo del pastor está ahí. Dele gracias a Dios, hermano. ¿Verdad? Porque con la gente uno no va a quedar bien. Pero qué lindo es estar agradecido con Dios. Señor, te doy gracias por mis hijos. No están en la iglesia ahorita, pero van a venir. Yo sé que van a venir, por eso oramos por ellos, por eso clamamos por ellos. Señor, yo sé que las cosas van a mejorar en mi familia, en mi salud, en mis finanzas, van a mejorar, yo sé. Porque mi salud, mi finanzas, mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo, cuando yo salgo de mi casa, no está mi vida en las manos del diablo, está en las manos de Dios. Si conociéramos el poder, hermanos, en el mundo espiritual, cómo Dios nos guarda, si imagínense, si un pajarito que se muere en el suelo no se muere por casualidad. Si Dios puede guardar la vida de un pajarito, imagínense. ¡Qué tremendo! ¿No puede guardar la vida de un ser humano? Me gozaba ahorita en el Facebook la hermana Jenny Cantor. ¿Está contenta porque el gato le regresó después de 2 semanas? Se le perdió el gato. Y ahí lo pone la hermana en Facebook, contenta porque el gato le regresó a casa. Gloria a Dios, gracias a Dios, Dios que regresó mi gato. Ella está agradecida porque su gata regresó. ¿Se imaginan nosotros cómo no vamos a estar agradecidos, hermanos? Que en medio de este mundo loco que está, que la gasolina está cara, la comida está cara, la ropa está cara. Pero mire, más bien necesitamos ponernos a dieta porque estamos muy gorditos. Imagínense cómo Dios, ¿verdad?, verdaderamente nos enseña estos principios. Dar gracias a Dios para con vosotros, dice en Cristo Jesús. Tal vez la circunstancia, como decíamos, es difícil que estás viviendo, ¿verdad? Pero hay que aprender a dar gracias a Dios.
Aunque la circunstancia no te la mandó Dios, te la mandó el diablo. La enfermedad no te la mandó Dios, te la mandó el diablo, porque Dios es Jehová nuestro sanador. Él es nuestro doctor. La pobreza no te la mandó Dios, te la mandó el diablo. Pero la voluntad de Dios es que demos gracias a Dios en todo. Porque si estás pobre, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a dar un negocio, Dios te va a dar una idea creativa para que hagas dinero de la manera correcta como Dios quiere que lo hagamos. No necesitas vender droga, no necesitas ser un transero, no necesitas ser un mafioso. De la manera correcta Dios bendice a sus hijos. Hay un pasaje en Isaías 3:10 que habla, ¿verdad?, de que tenemos un gran Dios. ¿Qué dice Isaías 3:10? Decidle al justo que le irá bien, porque comerá, dice, de los frutos de sus manos. ¿Quién lo está diciendo eso? Dios. ¿Y quién es un justo? Uno que está a cuenta con Dios, uno que busca de Dios, uno que depende de Dios. Decirle al justo, le dice Dios a Isaías, que le va a ir bien y que yo voy a bendecir el fruto de su trabajo. Pastor, compré 2 tickets de la lotería a ver si le pego al gordo. No, deje de engordar esos millonarios lobos. Trabaje y Dios lo va a bendecir. Porque hay cristianos que compran el loto. Ofrendas no dan, diezmo no dan. Pero lotos sí compran. Porque ellos tienen la fe que le van a pegar al gordo. Sí, engordando a los millonarios que están, ¿verdad? Dios dice, decirle al justo que le irá bien. Porque el que está en Cristo, hermano, Dios lo bendice. ¿Sí o no, Marcelo? El que está en Cristo, Dios lo bendice. Con Marcelo nos conocemos de años. Y ahí venimos en ese peregrinaje. Y ahí Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos prospera, Dios nos bendice. Entonces hay una promesa poderosa aquí. Tengo razones para quejarme, tengo razones para renegar, tengo razones para tirar la toalla, pero he decidido antes de quejarme, dar gracias a Dios. Amén. Y ahí el diablo pierde todas las victorias que tenía para ti. Ahí al diablo se le destruyen todos los planes. Porque el diablo lo que quiere es que renegues. Porque el que no da gracias a Dios va a renegar. Diga conmigo, el que no da gracias a Dios reniega. Usted decida qué quiere, renegar o dar gracias a Dios. ¿Verdad? El que no da gracias a Dios reniega. Imagínense. Entonces, yo prefiero esperar lo mejor del cielo, que sé que Dios, tarde que temprano, manda la bendición. Eclesiastés 3:11 dice que en el tiempo de Dios, dice, todo es hermoso. Todo es hermoso. Dios tiene tu bendición para ti. Entonces el verso dice, dar gracias a Dios en todo. Todo es toda circunstancia, todo problema, toda adversidad, dice Dios, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No es la voluntad mía, yo quiero matarlo. Usted quiere destruirlo, usted quiere vengarse, pero es la voluntad suya. La voluntad de Dios es que oremos aún, dice la Biblia, por nuestros enemigos. ¿Sí o no? Esa es la voluntad de Dios, imagínense. Entonces, no es la enfermedad la voluntad de Dios. No es la muerte la voluntad de Dios. No es la ruina la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que demos gracias a Dios en todo, en medio de cualquier circunstancia. Porque Dios te va a sacar de la ruina, Dios te va a sacar de la enfermedad, Dios te va a sacar de esa crisis. Entonces no le voy a decir, Señor, Señor, gracias porque estoy enfermo, Padre. No. ¿Verdad? Señor, a pesar de esta lucha que estoy pasando, pero te doy gracias porque yo sé que tú me vas a sacar de esta crisis. No le vamos a dar gloria a los problemas que tenemos. No, le vamos a dar gloria al Señor que nos va a sacar de los problemas. Me gustó verdaderamente lo que dijo un predicador. Decir, ¿eso te está pasando? ¿Es la voluntad de Dios? No. No, pastor, pues si de esta enfermedad me voy a morir, pues me muero. Si es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios es que estemos sanos. La voluntad de Dios es que estemos bendecidos. Por eso Dios se revela a nosotros como el gran yo soy, como el omnipotente, como el Shaddai, como el Jehová Rafa, el Jehová Nisi, el Jehová Jireh, el Jehová Chama, el Jehová Siquenú. Todos esos son nombres
donde revelan el poder de Dios para nosotros, para bendecirnos en grande. Amén. Santiago 1:17, mire lo que dice. Santiago 1:17. Qué tremendo pasaje este que nos da una revelación poderosa. Mire qué dice aquí. Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Desciende de dónde? De lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno no viene del diablo, viene de Dios. Del diablo viene lo malo. El diablo viene a matar, a robar, a destruir. ¿Verdad? Pero dice aquí, toda buena dádiva, o sea, toda bendición, todo regalo. Dice, y todo don perfecto desciende de lo alto. Porque ese es el anhelo de Dios. Por eso dice en tercera de Juan 2. Amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que así como prospera tu salud, que así también prospere, dice, tu alma. Imagínese. Entonces de Dios no viene la derrota, no viene el fracaso, no viene lo malo. Si algo malo, hermanos, me está pasando, Dios no me lo mandó. Dios no me lo mandó. Tal vez yo me lo busqué. O tal vez el diablo me puso una trampa y yo caí redondito en ella. Pero Dios no me lo mandó. Yo me lo busqué. O tal vez es algo que tenía que pasar, ¿verdad? Pero cualquiera de esas cosas puede ser. Pero Dios no lo mandó. Pero sí promete la Biblia que Dios me va a sacar de eso. Eso es lo importante. Que no importa, ¿verdad? Lo que el diablo quiera hacer con nosotros, las circunstancias que pasemos, en las broncas que nos metemos, pero sí dice la Biblia que los que buscan a Jehová no tendrán falta, dice, de ningún bien. Si es que el que busca a Dios le va bien, hermano. Me decía un amigo mío que era mundano, lo que me llega de los aleluyas, si algún día me hago aleluya, si es que los aleluyas siempre andan bien guapos, siempre andan bien trajeados, decía, bien encorbatados, bien perfumados, decía, ¿verdad? Solo por eso me hiciera aleluya, o para andar bien guapo, a ver si así mi mujer me quisiera más, Dios. Porque ese brother todo el tiempo andaba hecho leña, usted lo miraba el sábado y domingo, parece que a trabajar iba. Y él decía, solo por eso me voy a hacer aleluya, decía, ¿verdad? Toda dádiva y don perfecto desciende, dice, del Padre de las luces. Imagínense. Entonces hay un poder que se desata cuando damos gracias a Dios en todo. El diablo es desarmado. Amén. El diablo es desarmado cuando aprendemos a dar gracias a Dios. Y me gustó esto que anoté aquí. Cuando usted da gracias a Dios, cuando yo doy gracias a Dios, soy suficientemente espiritual. Estoy reconociendo que soy suficientemente espiritual para aprender a discernir esa crisis que estoy pasando. Mire qué hermoso esto, ¿verdad? Lo suficientemente valiente, lo suficientemente confiado en Dios, ¿verdad? Es una muestra al infierno y al cielo que mi confianza permanece intacta en Dios. Cuando yo le doy gracias a Dios en todo, le estoy mandando un mensaje al infierno que mi vida es propiedad de Cristo Jesús. Amén. Mire qué maravilloso, hermanos, entender esto. Es hermoso cuando verdaderamente aprendemos, ¿verdad? Necesitamos mucho más que esto para que yo no reniegue. Porque hay gente que reniega hasta de Dios. Ahí en YouTube hay alguien, una persona que demandó a Dios, lo llevó a la corte. Porque estaba enojado. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué no hace nada? ¿Y a dónde está Dios en estas crisis? ¿Y dónde está Dios? Están enojados con Dios. Porque no lo conocen. Porque buscan nada más al milagro, no al Dios de los milagros. Pero qué hermoso es cuando aprendemos, hermano. Jamás voy a renegar de mi Dios, ¿verdad? Porque hay un poder en dar gracias. Hay un poder en dar gracias. La Biblia no dice y pregunta, ¿por qué me pasó esto? No. La Biblia lo que dice es,
no dice que preguntemos, dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No está hablando de tu problema, está hablando de dar gracias a Dios, ¿verdad? A pesar de todo lo que podamos estar pasando. Entonces, ¿cuál es el problema mío y cuál es el problema suyo? Dar gracias. Diga conmigo, dar gracias. Ese es un problema. No hemos aprendido a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no miramos el después. No preguntemos por qué, hermanos, en el momento. Señor, pero ¿cómo voy a dar gracias a Dios si no entiendo? Señor, ¿por qué voy a dar gracias a Dios? Porque el después lo vas a ver más adelante. Y vas a decir, ahora entendí. Por eso David dice, si no hubiera sido yo humillado, imagínense, yo no hubiera conocido a Dios, Dios no me hubiera salvado. Si Dios no me hubiera humillado, dice, mi alma se hubiera perdido. Entonces el después lo vamos a ver. ¿Por qué vino esa crisis? El después tú lo entenderás, ¿verdad? Pero si diste gracias a Dios ese día, no tenías una razón clara para dar gracias a Dios. Pero te aferraste a la palabra. Y esto es lo importante, hermanos. Tenemos que aprender a aferrarnos a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios en medio de una circunstancia? ¿Verdad? Lo que está pasando no lo entendemos, ¿verdad? Pero sabemos que hay un poder en el agradecimiento. El dar gracias. Entonces, cualquiera da gracias, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no cualquiera da gracias a Dios en todo. Entonces hay gente que da gracias a Dios cuando todo le va bien. Pero son pocos los que dan gracias a Dios en todo. Ese leproso no tenía nada, no tenía una casa. Apenas había conseguido su salud. No sabemos cuántos meses había pasado en el desierto. Imagínense, todo flaco, desnutrido tal vez. No había comido. Pero cuando él recibió el milagro en el camino, él se regresó y dijo, tengo que regresar a dar gracias a Dios. ¿Verdad? Porque hay gente que da gracias a Dios cuando ya tiene el milagro. No, hay que aprender a dar gracias a Dios cuando no tienes el milagro. Me gusta cuando la gente dice, bueno, yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que yo sirvo al Señor. Hay un pastor en El Salvador que ya murió, pero me gusta escucharlo. Dice que él enseñó a sus miembros 3 cosas para que nunca les faltara nada. Y él les dijo, yo les voy a enseñar 3 cosas a ustedes para que nunca les haga falta nada en su casa. Y el día que les haga falta eso, vengan y reclámenle a Dios. Yo les voy a dar chance aquí del púlpito que le digan a Dios, Señor, ¿qué pasa contigo? Y dice él que les enseñó 3 cosas a sus miembros. Número 1, a ganar almas. Número 2, a servir en la iglesia. Y número 3, a dar el diezmo. A ver, número 1, ganar almas. Número 2, servir en la iglesia. Y número 3, él dijo, el día que Dios te falle, si das esas 3 cosas, vení. Yo te voy a dar chance aquí para que le digamos a Dios, miren, este muchacho gana almas, sirve, da el diezmo y Dios le falló. Dijo, tengo como 30 y algo de años de ser pastor, nadie ha venido hasta el día de hoy, dijo. Amén. Entonces, la tercera cosa que queremos dejar en esta noche es dar gracias en medio de una circunstancia negativa. Aquí ya bajan los amenes, este no hay ni uno. ¿Verdad? Dar gracias en medio de una circunstancia negativa. Eso es de gente de fe. Diga conmigo, gente de fe. Pero no es una fe de hormiga enana. Es una fe grandotota, como la que habla ya Jesús. Nosotros todavía estamos ahí, Señor, dame la fe en que sea del grano de mostaza. No, hermanos, eso es para los principiantes. La Biblia habla que dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía un grano de mostaza, pero dice que ese grano se convirtió en un arbolito, luego se convirtió en un árbol grande y luego se convirtió, dice, en la fe de Dios.
Y la Biblia dice, tened la fe de Dios. Hay algunos que vienen a uno y le dicen, pastor, ¿y quién fue primero, el huevo o la gallina? Si usted no sabe, pregúntele, ¿para ti quién fue? Dígale. ¿Verdad? Porque Dios no necesita un huevo para hacer una gallina. Dios dice que hay una gallina y sale cacaraqueando. ¿Y de dónde salió a saber? Es como cuando Abraham le dijo a su hijo Isaac, papá le dijo, aquí está la leña y está el fuego, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Y qué le dijo Abraham? Jehová Jireh le dijo. ¿Qué quiere decir? Dios proveerá. Entonces, hermanos, dar gracias a Dios en una circunstancia negativa es de gente de fe. Diga conmigo, gente de fe. Es fe. Usted da gracias a Dios por algo que aún no ha recibido, pero sabe que lo va a recibir, porque es para gente de fe. ¿Verdad? Eso es fe. Usted da gracias adelantada por el milagro. No lo ha recibido, pero usted sabe que viene en camino. Y usted ya lo cuenta. Y usted ya lo dice. Y usted lo goza y lo disfruta. ¿Verdad? Eso es bonito, dar gracias. Usted le está diciendo a Satanás, mira todo lo que has hecho en mi vida, pero aún así doy gracias a Dios. ¿Cuál era el plan del diablo atacando a Job? Que Job renegara, que Job se quejara, que Job dijera, ¿y esto es ser cristiano? Estar con una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza, perder mis hijos en un solo día, perder mis riquezas, perder mis criados, perder todo. Y me gusta lo que dice Job 1:20. Aprender a dar gracias a Dios en una circunstancia negativa. Mire lo que dijo Job cuando le llegaron a decir, mira, tus hijos se acaban de morir, tus criados los mataron, tus riquezas se las llevaron. Y con una sarna maligna él, hermano, rascándose con un pedazo de teja. Imagínese, de día y de noche sentado en silicio. Mire lo que dijo Job. Entonces Job dice, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza como señal de luto. Y se postró en tierra y se quejó. ¿Qué dijo? Adoró. Cuando una persona, hermano, se postra en tierra así, adorar es para dar gracias a Dios. ¿Verdad? Es por todas las luchas y problemas que usted tiene, pero en medio de todo, usted da gracias a Dios. ¿Verdad? Usted viene, por eso me gusta ese canto de Samuel Hernando. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Y yo digo, ¿qué lucha estaba pasando este hombre cuando escribió este canto? ¿Verdad? Porque los salmistas escriben cantos de acuerdo a las luchas que ellos pasan. Dios siempre tiene el control. Entonces, dar gracias. Le está diciendo al diablo, usted, a pesar de todo lo que me has hecho, pero no reniego. Entonces dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y mire lo que dijo. Mire lo que dijo en el verso 21. Tremendo. Y dijo, ¿qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job pensó, ¿verdad?, que el tiempo de su vida se le iba a llegar ya, que iba a morir por esa crisis. Y él dio gracias a Dios. En otras palabras, miró la muerte. Bueno, Señor, se llegó el día de mi muerte. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mire qué hermoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Necesitamos, hermanos, llegar a este nivel. Porque ¿sabe qué? Viene un tiempo, hermanos, donde va a haber mucho sufrimiento en este planeta Tierra. Pero aún así nosotros tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo.
Porque sabemos que estamos en las manos de Dios, no en las manos del diablo. ¿Por qué? Porque yo espero que Dios va a venir a mi ayuda y tú correrás, ¿verdad? Tú correrás a la presencia de Dios, a adorar a Dios. Y el diablo una vez más será avergonzado. Por eso David dice en el Salmo 34:6, este pobre, dijo, clamó y le oyó Jehová y lo libró, dijo, de todas sus angustias. En el verso 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Me gusta el Salmo 34:8, ¿verdad? Donde David expresa el agradecimiento por ese gran Dios que tenemos, que nos libra de todo problema, de toda circunstancia negativa, ¿verdad? El Señor nos libra. Y dice David, gustad, leámoslo, gustad y ved que es bueno, dice Jehová. Dichoso el hombre o la mujer que confía en Él. ¿Cuántos podemos decir que Dios es bueno? Dios es bueno. Entonces tienes que dar gracias, hermano, a Dios aún por lo que no tienes. Porque Dios lo va a proveer, ¿verdad? Dios te lo va a dar. Y por eso la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Principios tan poderosos. Voy a leerle el último versículo aquí, para que se vaya bendecido para su casa. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 12. Vamos a terminar aquí. Gloria a Dios. Mire qué lectura más linda esta. Está hablando cuando sacó al pueblo de Israel de aquella desgracia. El pueblo de Israel clamó a Dios. Y dice Deuteronomio 6:10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Mire que Dios hizo juramento. Y cuando Dios jura, es porque lo va a hacer. Porque no hay otro más santo que Él, no hay otro más poderoso que Él. Y dice que Dios hizo juramento que iba a bendecir a este pueblo. Imagínense. Por la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Tú no edificaste. Casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas, dice, y te sacies. Ese es el poder del agradecimiento, hermanos. ¿Verdad que sabemos que tenemos un Dios que se llama Jehová Jireh? Mi Dios proveerá. Pero en el 12 hay un problema. Y de esto voy a hablar el próximo viernes. De esto voy a hablar el próximo viernes. ¿Verdad? De la bendición. Voy a hablar de, ¿cómo le puse al mensaje? No me acuerdo. La maldición de la bendición. Porque para mucha gente la bendición se convirtió en una maldición. Porque hay gente, hermanos, que cuando eran unos acabados, ellos amaban a Dios, le servían, eran fieles en la iglesia. Nomás Dios los empezó a bendecir y se olvidaron de Dios. La bendición se convirtió en una maldición. Por eso es que algunos Dios siempre nos va a tener al día, al día, al día. Porque hay gente que si Dios les soltara un poquito de bendición, nos volvemos locos, hermano. Un brother me dijo, pastor, si yo me gano el loto, me dijo, yo le voy a comprar un templo propio. No compras nada, brother, es puro cuento ese. ¿Verdad? Porque hay gente que hace promesas. Si no das nada ahorita, le digo que no tenés. ¿Tú crees que vas a dar cuando no tengas mucho? Pero hay gente que lo alegra a uno. Pastor, yo ya va a ver, pastor. Ahí vienen hermanos siempre que andan un poco acelerados. Ya va a ver, pastor, ya va a ver. Ya va a ver, pastor, ya va a ver. ¿Qué voy a ver? Le digo, nada voy a ver. Métase con Dios y deja andar sin vergüenza ahí. Porque hay gente que hace muchas promesas, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que a mucha gente le hace daño la bendición. Se vuelven orgullosos, creídos, ¿verdad?
Y dice aquí el Señor, cuídate de no olvidarte de Jehová. Amén, hermano. Cuídese, hermano, porque se puede olvidar. ¿Se acuerda cómo llegamos a este país? Chuña, con trapos rotos, sin nada. Yo cuando llegué aquí le dije a mi esposa, comprarme una bicicleta, hombre, le digo. Porque ni bicicleta traía. Ahí en una yarda me costó una 10 pesos ahí. No, hombre, le digo, qué barata, comprarme una 5 de estas. Mi país son carísimas. Me compró una de carga de esas para ir a comprar el lonche. Ya tenía 2. A los meses se las robaron, con todo y cadena llevaron las 2. Compremos un carro entonces, pues comprémoslo. Gloria a Dios por el ladrón que llevó a bicicleta. Si no anduviera en bicicleta yo todavía. Y dice aquí, cuídate de no olvidarte de Jehová. Hermanos, nosotros somos ingratos. Miren, nosotros tenemos todo. Todo tenemos. Y a veces renegamos. Renegamos. Allá en nuestros países se come frijoles, desayuno, almuerzo y cena. Y aquí renegamos de todo. Por eso las Peiles desaparecieron, porque los hijos ya no querían zapatos de la Peiles. Te le lleva un zapato de la Peiles a los hijos y lo tiran en la cara a uno. Ellos quieren Gucci, ¿cómo se llama ese? Gucci se llaman, ¿verdad? Ya, Aldo. Yo compré unos ahí en Facebook, hermano, $18 me costaron, pero se miraban tan bonitos, unas chinelitas, venían de China. Puro cartón cuando me las puse. Parece que ando chuña cuando ando con los zapatos, ¿verdad? Increíble. Pero me las pongo, están bonitas. No cualquiera cree que me costaron 18 pesos. Pero dice el pasaje, cuídate, hermano, de no olvidarte de Jehová. Porque en este país la gente se olvida de Dios. Se olvida de Dios. ¿Qué te sacó? Dice. ¿De dónde? De la tierra de Egipto. ¿Sabe qué es Egipto? Del mundo. De aquella vida perdida. No había esperanza. Estábamos destinados a una condenación. Dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice. Éramos esclavos del diablo, hermanos. Vivíamos amargados, algunos hasta las arrugas nos quedaron. Ya. De casa de servidumbre en esclavitud. Nos quedó aquella cara de empleado mal pagado también, pero estamos bendecidos. Pero Dios dice, cuídate, porque somos mal agradecidos. Hay gente que Dios le ha dado todo, hermano, y ahora son orgullosos. Aquí no damos raite nosotros a la iglesia, a cualquier persona, porque le van a ensuciar el carrito, porque pues le costó ahí como $40,000. Peor si trae un niño, ¿verdad? Nos volvemos orgullosos. No, hermano, gane para Cristo ese carro también y traiga gente. No importa si se lo ensucian ahí, lo lava, ¿verdad? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó, dice, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire dónde nos sacó Dios. Ahora, no es una razón esta para estar agradecidos. Y ahora imagínate, tenemos carro, tenemos un techo donde vivir, tenemos una iglesia donde venirnos a gozar, gastamos el dinero en lo que vale la pena ahora. Imagínese. No te vuelves loco porque viene el Black Friday. Es puro cuento, hermano. ¿Verdad? Dios paga bien cuando lo buscamos. Así que vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios, porque hay un poder sobrenatural en el agradecimiento. Solo le prediqué la mitad, ¿verdad? Porque si le predico la otra mitad, no se va a quedar a orar. Y así ahorita pues todavía alcanzamos a orar. O se duerme una de dos, ¿verdad? Pero bueno, dijo un hermano, prefiero verlos dormidos en la iglesia, dijo, no allá en el mundo, dijo, hechos leña, ¿verdad? Padre, gracias te damos en esta preciosa noche. Qué lindo, Señor, es poder
Padre, hablar de las verdades eternas que están escritas en este libro. Qué lindo, Señor, es que cuando te conocemos, Padre, vivimos satisfechos. Allá afuera, Señor, el mundo vive insatisfecho. La gente anda para acá y para allá como un barco sin timón, Señor, porque andan insatisfechos. Los millonarios compran drogas, se drogan, Señor. Buscan mujeres, buscan, Señor, vanidades, buscan cosas materiales para poderse sentir satisfechos. Pero qué lindo, Señor, es que tus hijos aprendemos a estar contentos, Señor, con lo que tenemos ahora, porque sabemos que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted ha renegado, pídale perdón a Dios. Hay que aprender. Son muchísimas gentes, hermanos, que no viven agradecidos con Dios hoy en día. Y son gente que a veces estamos en las iglesias también. Pero ¿sabe qué? Tenemos que ejercitar esta actitud de aprenderle a dar gracias a Dios. Jesús aprendió a dar gracias a Dios hasta por los Judas, porque los Judas son los que lo llevan a la cruz a uno. Hasta por eso le daba gracias a Dios. Qué lindo es aprender a discernir el tiempo en que vivimos. Lo que estás viviendo hoy, las crisis van a pasar. Todo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanecerá para siempre. Aquel que vive agradecido, dándole gracias a Dios por todo, permanecerá para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, perdónanos, Padre, porque hemos sido mal agradecidos, Señor. Nos has dado hijos, nos has dado cosas materiales, nos has dado salud, nos has dado gozo, nos has dado trabajo, nos has dado un techo y a veces así renegamos, Padre. Renegamos a veces por un trabajo, renegamos, Señor, por tantas cosas, porque no hemos aprendido, Señor, a dar gracias a Dios en todo. Y en este mes aprendemos el poder del agradecimiento. Gracias, Padre, porque tú nos has traído a través de todos estos 17 años, Señor, en medio de luchas, en medio de pruebas. Nos ha pasado de todo, todo lo bueno, todo lo malo nos ha sucedido. Pero no permitas que nos amarguemos. No permitas, Señor, que nuestra vida se ponga en las manos del diablo. Que nuestra vida siempre esté en las manos de Dios. Porque cuando mi vida está en las manos de Dios, Señor, lo malo se irá. La enfermedad se irá. La pobreza se irá. Las malas noticias se irán. Las situaciones difíciles pasarán. Pero una cosa sí sabemos, Señor, que tú nos vas a sostener en medio de los tiempos difíciles. Perdónanos, Padre amado, porque somos a veces mal agradecidos, Dios. Estamos viviendo con una generación de hijos a veces mal agradecidos. Pero qué bueno que tenemos un Dios misericordioso. Gracias, Padre, porque no nos mataste en aquella crisis. Gracias, Señor, porque el diablo no nos mató en aquella crisis. Ahí estaba tu mano poderosa. Aun cuando estábamos en Egipto, viviendo en la vida de pecado, cuando estábamos en el mundo, desde ahí, Señor, tú nos cuidabas. Desde ahí tú nos pusiste el ojo cuando vivíamos en aquella vida miserable. Dale gracias a Dios, hermano. Si no aprendes a darle gracias a Dios, vas a vivir quejándote de la vida. Dale gracias a Dios por todo lo bueno y por todo lo malo que nos ha pasado. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Porque lo malo no te lo mandó Él, la enfermedad no te la mandó Él. A lo mejor tú te lo buscaste o yo me lo busqué. Pero Dios te va a sacar de ahí. Si te humillas,
La Biblia dice que el corazón constricto y humillado Dios nunca lo va a despreciar. Pero al altivo dice lo va a mirar de lejos. Reconozcamos verdaderamente que somos seres humanos, nos equivocamos, fallamos, pero ahí estamos pegados al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Gracias porque tú nos cuidas y nos guardas, Señor, en medio de toda circunstancia difícil. Bendiga la vida de cada hermano, cada hermana que está aquí en esta noche. Protégelo. Señor Jesús, guárdalo del lazo del cazador, de la peste destructora, del temor nocturno, de la saeta que vuela de día y de noche. Que sus ángeles, Señor amado, guarden a tu iglesia, a tu pueblo. Que tú cuides, como dice el salmista, nuestro salir y nuestro entrar. Porque mi vida, en tus manos están mi vida, están mis tiempos. Por eso estamos vivos, Señor. Porque tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has protegido. Poderoso Dios, diga conmigo: gracias, Señor. Diga: Ebenezer. Hasta aquí Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha tenido cuidado de ti, hasta del gatito que se te fue de la casa, hasta del perrito que se te enfermó y se curó, hasta del perico. Dios ha tenido cuidado. Gracias, oh Padre amado, por los hijos. Gracias, oh Dios, guárdalos donde quiera que estén. Protégelos, Padre. Que podamos enseñarles, Señor, estos principios de poder aprender a depender de un Dios tan poderoso. Dice la Biblia que al final Job fue bendecido el doble. Satanás quiso destruirlo, pero como Job aprendió a dar gracias a Dios, usó Dios hasta al diablo para bendecir más a Job. Y fue el hombre más rico de aquel entonces, y Dios le dio todo el doble. Hermanos, cuando aprendemos a dar gracias a Dios, el doble viene para nosotros. Porque estamos glorificando el nombre de Dios y estamos exaltando el nombre de Dios. Porque sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios, no en las manos del diablo. El diablo pone las circunstancias difíciles para que reneguemos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que conocer el poder del agradecimiento. Que si tú te levantas para darle gracias a Dios, Satanás va a quedar avergonzado, destronado y destruido por el poder de la palabra. Gracias, Padre. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Bendice esta iglesia en grande. Bendice a mis hermanos que siempre nos escuchan a través de las redes sociales. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me los bendiga.